Isabel Preisler no está dispuesta a que se ponga en duda su honor. Por eso, a través de un escrito de su abogado, ha respondido a lo que califica de infamias y calumnias sobre ella y la relación que mantiene con los hijos mayores del que fue su marido Miguel Boyer. Todo este desagradable asunto ha empezado con un artículo en el que se decía que estos habían iniciado una batalla judicial contra Isabel Preisler por quedarse con la herencia de su padre, algo que Isabel considera una grave difamación. Es la respuesta de Isabel Preisler, de una mujer indignada y dolida, con este artículo publicado en un diario online, que según su abogado afecta a su honor y constituye una grave difamación. Se titula «Los hijos de Boyer inician una batalla judicial contra Preisler por quedarse la herencia de su padre», y en respuesta ha decidido enviar esta carta a los responsables de la información. Asegura que el artículo contiene afirmaciones falsas y frases insidiosas que podrían estar dentro de la esfera de la calumnia. Miguel Boyer falleció hace 1 año y medio, víctima de una embolia pulmonar, tras un largo periodo de hospitales y tratamientos a raíz de un derrame cerebral. Una época dolorosa para Isabel Preisler, que no se separó de su esposo durante todo este tiempo. Sin embargo, la publicación sugiere que su dedicación no fue continua, que espaciaba las visitas y lo hacía rodeada de fotógrafos. Además, da a entender que los hijos mayores del que fuera su esposo se habrían enfrentado a ella por la herencia de su padre. Esto causa a Isabel un gran sufrimiento. Lo califica de intolerable infamia y asegura es absolutamente falsa, entre otras, la siguiente frase: «No hay nada que repartir. Miguel vino solo con una maleta». En su opinión, resulta insidiosa también la siguiente: Isabel Preisler hizo todo lo posible por romper los vínculos de Miguel Boyer con los hijos de su primer matrimonio. El exministro de Economía estuvo casado 21 años con Elena Arnedo y tuvieron 2 hijos, Laura y Miguel. Se divorciaron en 1985 y 3 años después se casaba con Isabel Preisler y nacía Ana, su hija pequeña. Los hijos de su esposo, explica en la carta, han tenido siempre las puertas abiertas para comprobar y examinar los bienes de su padre. Por tanto, es falso que les impidiera el acceso a casa. Respecto a la manifestación de que Isabel Preisler se niega a repartir la millonaria herencia, aclara que del inventario y reparto de los bienes se encarga el albacea designado en el testamento, tal y como estableció Miguel Boyer. Un tema delicado y doloroso. Estas palabras son la firme y contundente respuesta de Isabel Preisler respecto a un tema que le hace daño, porque Miguel Boyer es una de las personas a las que más ha amado en toda su vida. Herencia de su padre. Esto causa a Isabel un gran sufrimiento. Lo califica de intolerable infamia y asegura es absolutamente falsa, entre otras, la siguiente frase: «No hay nada que repartir. Miguel vino solo con una maleta». En su opinión, resulta insidiosa también la siguiente: Isabel Preisler hizo todo lo posible por romper los vínculos de Miguel Boyer con los hijos de su primer matrimonio. El exministro de Economía dolida con este artículo publicado en un diario online, que según su abogado afecta a su honor y constituye una grave difamación. Se titula «Los hijos de Boyer inician una batalla judicial contra Preisler por quedarse la herencia de su padre», y en respuesta ha decidido enviar esta carta a los responsables de la información. Asegura que el artículo contiene afirmaciones falsas y frases insidiosas que podrían estar dentro de la esfera de la calumnia. Isabel Preisler no está dispuesta a que se ponga en duda su honor. Por eso, a través de un escrito de su abogado, ha respondido a lo que califica de infamias y calumnias sobre ella y la relación que mantiene con los hijos mayores del que fue su marido Miguel Boyer. Todo este desagradable asunto ha empezado con un artículo en el que se decía que estos habían iniciado una batalla judicial contra Isabel Preisler por quedarse con la herencia de su padre, algo que Isabel considera una grave difamación. Es la respuesta de Isabel Preisler, de una mujer indignada y estuvo casado 21 años con Elena Arnedo y tuvieron 2 hijos, Laura y Miguel. Se divorciaron en 1985 y 3 años después se casaba con Isabel Preisler y nacía Ana, su hija pequeña.
Los hijos de su esposo, explica en la carta, han tenido siempre las puertas abiertas para comprobar y examinar los bienes de su padre. Por tanto, es falso que les impidiera el acceso a casa. Respecto a la manifestación de que Isabel Presley, Miguel Boyer falleció hace 1 año y medio, víctima de una embolia pulmonar, tras un largo periodo de hospitales y tratamientos a raíz de un derrame cerebral. Una época dolorosa para Isabel Presley, que no se separó de su esposo durante todo este tiempo. Sin embargo, la publicación sugiere que su dedicación no fue continua, que espaciaba las visitas y lo hacía rodeada de fotógrafos. Además, da a entender que los hijos mayores del que fuera su esposo se habrían enfrentado a ella por la